I want to start this paper with a quotation from Jakob Burckhardt, a historian who lived in the 19th century, who wrote a book called The Civilization of Renaissance Italy. Quiero comenzar con una cuota de Burckhardt, quien nació en el siglo XIX y que escribió un libro sobre el Renacimiento. And this is what Burckhardt wrote. I'm quoting him now, a book that was written in 1860. He says, to the discovery of the outward world, the Renaissance added a still greater achievement by first discerning and bringing to light the full, whole nature of man. Este libro fue escrito en el año 1860 y la cuota comienza diciendo: el descubrimiento del mundo del Renacimiento, agregado a un gran logro, primero discierne y trae a la luz la naturaleza del hombre mismo. This period gave the highest achievement, the highest development to individuality, and then led the individual to the most zealous and thorough study of himself in all forms and under all conditions. Esta primera etapa trae un gran desarrollo del individualismo y conduce a lo individual, pero sobre todo al estudio de uno mismo en todas las formas posibles y bajo todas las condiciones. Indeed, the development of personality is essentially involved in the recognition of it in oneself and in others. De hecho, el desarrollo de la personalidad es esencialmente, se encuentra esencialmente involucrado en reconocer a uno mismo y a los otros. Between these two great processes, our narrative has placed the influence of ancient literature, because the mode of conceiving and representing both the individual and human nature in general was defined and colored by that influence. Entre estos dos grandes procesos, nuestra narrativa se ve influenciada por la literatura, por antigua literatura, debido a que el modo de concebir y representar ambas, el individuo y la naturaleza humana en general, son definidas por el color y por la influencia. But the power of conception and representation lay in the age and in the people. Pero el poder de la concepción y la representación se descansa o se lleva a cabo en la edad de las personas. Recae, perdón, en la edad de las personas. The notion of a humanist education is culture-oriented, and through its literary orientation, particularly its emphasis on rhetoric, it gives a central place to the humanities. La noción de la educación sobre el humanismo está orientada principalmente a lo cultural y a través de la orientación de la literatura particularmente hace un énfasis en la retórica y da un aspecto central al humanismo. I should say that humanism as a philosophy, humanism is a pedagogy rather than a philosophy. Debo decir que el humanismo es pedagógico más que filosófico. We must understand. It's pedagogical more than humanism. No, humanism is a pedagogy rather than a philosophy. El humanismo es más pedagógico que humanismo. No, filosófico, perdón. This is where our notion of pedagogy comes from. De aquí proviene nuestra noción pedagógica. Now, Heidegger's famous essay responds to all forms of humanism. The first Enlightenment, the first humanism, which he christens as Roman, and both forms of Renaissance and Enlightenment humanism, although he does not make this distinction. Las formas del reporte de Heidegger responden a todas las formas del humanismo. La primera forma que de alguna forma está relacionado con aspectos romanos y la otra sobre el Renacimiento y
descubrimiento de nuevas formas de humanismo que hacen una gran distinción. Indeed, as one author argues, Robert Proctor, within the crucible of the Renaissance reappropriation of classical culture, the humanities emerged as a response to the new modern experience of self, our self. De hecho, Robert Proctor comenta que con la contribución del Renacimiento y las reapariciones de la cultura clásica, las humanidades emergen como una respuesta a la modernización o las experiencias modernas del ser y de uno mismo. He suggests that in the act of recovering classical culture, the Renaissance humanists transformed it, thus preserving the ideal of a liberal arts education, but in a psychological and epistemological context we can describe as modern rather than ancient. Él sugiere que el acto de redescubrir la cultura clásica del humanismo renacentista ha sido transformada, así buscando un ideal de la educación de las artes libres, pero en una forma psicológica y epistemológica que podemos describir como moderno más que antiguo. The term humanissa in Erasmus's day meant classical scholar and can be thought of as defining the tradition of modern scholarship with all its practices of exegesis, commentary and textual criticism. El término humanista en los días de Erasmus significaba aquellos estudiantes clásicos que podían ser considerados o definidos como que podría ser considerado actualmente o definido como las becas para los estudiantes con prácticas más enervantes, contemporáneas y que tienen la habilidad de realizar críticas contextuales o textuales.